ti. Sáname, Señor, porque pequé contra ti. Feliz el que se ocupa del débil y del pobre, el Señor lo librará en el momento del peligro. El Señor lo protegerá y le dará larga vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará a la avidez de sus enemigos. Sáname, Señor, porque pequé contra ti. El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor y le devolverá la salud. Yo dije, ten piedad de mí, Señor, sáname porque pequé contra ti. Sáname, Señor, porque pequé contra ti. Tú me sostuviste a causa de mi integridad y me mantienes para siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Sáname, Señor, porque pequé contra ti. Sáname, Señor, porque pequé contra ti. Hola, buenas noches. Qué emoción, qué gusto, qué grato momento vivimos ahorita, porque estamos reunidos nuevamente hoy, martes 28 de noviembre del año 2023, en nuestra clase de Biblia y con nuestro curso de Jesús de Nazaret. Es una bendición que podamos estar todos entusiasmados, aprendiendo más acerca de la palabra de Dios a través de los labios de Jesús de Nazaret, de su catequesis, su vida y sus obras. Gracias de que estás aquí. Bueno, vamos a comenzar como debe de ser, primero alabando a Dios Padre y a Jesús de Nazaret, y decimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues el, el día de hoy nuestra sesión la comenzamos, una bella interpretación basada en Salmo número 41 de, de la clasificación hebrea. Te recuerdo que esto corresponde al Salmo número 41, corresponde al número 40, al Salmo 40 de la nomenclatura griega. Este salmo
que también se le atribuye a, a David. Es un bellísimo salmo por varios motivos y lo escogimos especialmente para hoy. Hoy te voy a decir por qué. Bueno, pues en realidad aquí es una súplica que se hace, que se le eleva a Yahvé Dios, a nuestro Padre, por la misericordia de Jesús, y que, le pide que lo sane. Obviamente, aquí hay dos connotaciones: la sanación de algún malestar físico y la sanación también moral o espiritual, o ambas. Quiero recordarte que en aquellos tiempos, entre los judíos, se pensaba que muchas enfermedades eran consecuencia de un pasado pecador, incluso no solamente de la persona que lo sufría, sino probablemente de generación anterior de sus padres o no sé, hasta un poco más atrás. Entonces identificaban que muchas enfermedades, sobre todo crónicas y degenerativas, y algunas otras motivos de separación de la comunidad, como era la lepra, entre otros, en que prácticamente la gente tenía que ser excluida de la sociedad, vivir en una especie de guetos, anunciarse con campanas cuando tenían que salir por algo y vivir prácticamente de de lo que la gente les llevaba para comer. O sea, estaban excluidos, por citar una enfermedad crónica degenerativa o una enfermedad fuerte, pudiéramos decir. Repito, ellos tenían la creencia que quien padecía estos males era por causa de pecado. Bueno, entonces ahora comprenderás más que este salmo invoca, implora a Dios Padre la sanación y, y la sanación y el perdón por sus pecados y la sanación integral de la persona. Y otro punto muy interesante de este salmo, no sé si lo advertiste, pero habla de el Dios de siempre, del Dios que siempre ha existido y que existirá. Esto es importante porque piensa que estos salmos, que fueron escritos más o menos entre los 1000 años y 900 o 800 años antes de que Jesús llegara a este mundo, pues es un gran avance en la concepción de mesiánica y pues llama la atención. Pero pues es un bello salmo y pues ojalá hagamos eco de él mismo también nosotros, porque fíjate que nuestra intención para esta noche va de la mano de este salmo en cuanto a que estamos terminando el domingo, si te fijaste en la celebración eucarística, se celebró, fue la fiesta de Cristo Rey del universo. Esto, para ubicarnos, es consecuencia de que Jesús, cuando vino a este mundo, tenía pues propósitos definidos y tristemente, para poder lograr estos propósitos, él tuvo que ser alzado en la cruz y llevar hasta el último de los detalles la misión salvadora para lo cual Dios Padre lo había enviado a este mundo en los tiempos de la plenitud. No sé si recuerdes, pero cuando está en su pasión, eh, Jesús implora al Padre y le dice: Padre, glorifícame a mí como yo te glorifico a ti. Y la glorificación consiste en este momento, en ese episodio, en cumplir hasta el último de los detalles la voluntad del Padre.
independientemente de que como hombre Jesús pues tenía las mismas este, sensaciones que tú y cualquiera de nosotros podemos tener. Un pavor, un miedo, ¿por qué no decirlo? Una angustia, una verdadera agonía la que estaba pasando en su pasión. Pero al cumplir toda la voluntad de Dios Padre, le glorificó Jesús y por lo mismo le suplicaba al Padre que también el Padre le glorificara a él, cuestión que fue cumplida, eh, cumplida cuando, porque por voluntad de Dios Padre y por la acción del Espíritu Santo, Jesús es resucitado al tercer día de haber sido sepultado, obvio, después de que murió en la cruz, y subió al cielo para ser glorificado. Ahí entonces el Padre lo glorifica a su unigénito, a Jesús de Nazaret, y le vuelve a reiterar las potestades que él desde siempre ha tenido, desde antes de la creación, Jesús. Y por eso la narrativa de ese momento, de acuerdo a los evangelios, lo sienta a su derecha el Padre, le da más Espíritu Santo, pero tenemos claro que este Espíritu Santo es en consideración a su divinidad terrestre, o sea, a su condición humana. Jesús de Nazaret, él siempre tuvo Espíritu Santo desde antes de la creación y siempre conservó su divinidad celeste. Por eso recuerda que hay el término de la unión hipostática, porque en la persona de Jesús se advierte la divinidad celeste y la divinidad terrestre. Entonces, en esa glorificación, parte de esa glorificación además es que la creación del mundo de parte de Dios Padre y la creación en sí había sido para complacencia de su unigénito, de Jesús, pero por todos los méritos que merecía, por la forma tan espectacular y decidida con la que llevó a cabo su misión en este mundo, Dios Padre lo glorifica también haciéndolo rey del universo. Y pues por esa razón, celebramos el domingo pasado la festividad de Cristo Rey. No, debiera de decirse claramente Cristo Rey, Rey del universo, pero pues la mayoría de las celebraciones nada más nos dicen Cristo Rey, pero tú ya sabes como estudioso de la Biblia la connotación y el alcance de esa glorificación del Padre a su unigénito por los méritos de su carrera aquí en este mundo. Bueno, pues toda esta narración te la estoy dando porque esta celebración marcó la última celebración dentro del año litúrgico del 2023. Algunas personas llegan a confundirse y piensan que ya el lunes, ayer, comenzaba el nuevo año litúrgico. Diciendo, pues si el domingo fue la celebración última del año, pues ya estamos en el nuevo ciclo 2024. Y no faltó incluso alguien con buena voluntad que me hiciera llegar, oye, felicidades por el nuevo año que estamos comenzando dentro de la cristianidad católica. Te quiero aclarar, o sea, no estamos aún celebrando el inicio del nuevo año. Si tú te pones a ver, todavía esta semana, todos los días de esta semana, hasta el día viernes, por las primeras horas del día,
serán dentro del calendario litúrgico, dentro del tiempo ordinario, y será a partir de las 6 de la tarde del día sábado, cuando ya, de acuerdo a la, a la, al enfoque lunar, se vaya la luz del día sábado y comience poco a poco a caer la noche del día domingo. Entonces, en ese momento es cuando se va a iniciar el nuevo ciclo, el nuevo año 2024 dentro de nuestra liturgia. Y va a coincidir esto con el inicio de la época de Adviento. Y ahí es el punto medular al que quería yo llegar en esta apertura de clase. El Adviento, que es un tiempo de preparación que nos invita a recibir al Mesías, a nuestro Mesías y Señor, a nuestro Salvador, al Rey de Reyes, al unigénito de Dios, que se va a dar de acuerdo a la tradición en este mes de diciembre, que lo celebramos la noche del 24 al 25 de diciembre, nos debe de llevar a que el Adviento comprende 4 semanas y arranca con este próximo domingo, que va a ser domingo 3 de diciembre. Ahí comienza la primera semana de Adviento y van a ser 4 domingos los previos allá a la festividad del nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Bueno, entonces quiero invitarte a que nuestra petición para Jesús de Nazaret es que Él es el festejado, Él es el que va a nacer, no solamente en la tradición, no solamente en las escrituras, sino que necesitamos que nazca en nuestro corazón, que de veras nazca en nuestra día a día. Y para eso necesitamos varios ingredientes, necesitamos un arrepentimiento sincero y profundo, que con humildad podamos pedirle a Él perdón por todas las ofensas que le hemos hecho, y que Él en la cruz murió no solamente por el pecado del mundo en ese momento, sino hasta por los tuyos y los míos, por todo el pecado del mundo todavía de este 2023 y lo que venga todavía, los años que tengamos por venir. Entonces, necesitamos de verdad que nos mueva a, a darle alabanza, suplicando perdón por las ofensas que le hemos dado. En segundo lugar, una sanación, como lo vimos en el Salmo, de nuestra actitud, de nuestro proceder, de nuestra forma de pensar, de cómo vemos a nuestro prójimo, que de veras haya un cambio profundo en nosotros y que con ese perdón de nuestros pecados, con ese propósito de ser mejores, con esa sanación que Él haga en nuestro corazón y en nuestros sentimientos, estemos listos para con la mayor gloria posible recibirlo al final de este Adviento 2024. Entonces, creo que es algo que lo necesitamos, o sea, algo que de verdad nos transforme y que marque una diferencia en cómo hemos vivido antes de que nos pusiéramos a estudiar la Biblia, cómo vivíamos el Adviento y cómo nos preparábamos para la llegada de Cristo Jesús, de Jesús de Nazaret a nuestra vida. Cristo porque pues es nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor. Pero entonces te invito a que de corazón pongamos de nuestra parte todo lo necesario para que este Adviento que estamos por celebrar
por este nuevo inicio del año litúrgico y gracias a que nos está acompañando Jesús de Nazaret y su Espíritu Santo en cada una de nuestras clases, que cambiemos, que seamos diferentes, que podamos llegar en paz, en búsqueda de más paz para todos los que nos rodean y que podamos ofrecer esa paz que de parte de Jesús de Nazaret, a través del Espíritu Santo, recibimos nosotros día con día. Bueno, pues dicho lo anterior, quiero ya más al tema de nuestra clase. Recordar que en nuestra clase pasada estuvimos viendo la proclamación del reino de Dios. Recordemos, haciendo un pequeño resumen, que para los judíos de para los judíos en general, ellos que por veneración y respeto no pronuncian el nombre de Dios, ni siquiera procuran pronunciar el nombre de Yahvé, sino que tratan a través de distintos adjetivos resaltar la gloria de Yahvé Dios, de nuestro Dios. Y por eso decimos que vimos la proclamación del reino de Dios. Los judíos dirían la proclamación del reino de los cielos, dirían. Y que eso nos ubicaba en la potestad de Jesús, Mesías y profeta. Mesías, porque recordemos que una de las dos partes medulares de su misión de envío a este mundo en el momento de la plenitud de parte de Dios, el envío de Jesús y que encarne y se abaje para ser un terrestre más, eran dos primordialmente. Una, el que era el Mesías que nos iba a transformar, que nos iba a enseñar cómo vivir el reino de los cielos que se había estado esperando. A través de él le iba a dar vigencia y entonces ya íbamos imitándolo a él, vivir el reino de Dios. Eso no solamente en esa época, sino en nuestros días es igual. Reflexiona que de acuerdo a toda la enseñanza de Jesús de Nazaret, estamos nosotros viviendo desde aquí en la tierra el reino de Dios para nuestro bien y también para nuestro mal, de acuerdo a nuestro desempeño en este mundo, en esta vida. Entonces, en esta proclamación del reino de Dios, Jesús se muestra como el Mesías Salvador que viene a transformar el corazón de piedra de todos los judíos de aquel tiempo y convertirlo en un corazón de carne, que tenga sensibilidad, que esté dispuesto a cambiar y a ver por el resto de los pobres y de la gente necesitada. Recordemos que desde siempre aquí vamos a empezar a advertir que Jesús nos va a invitar a tener fe en Él, fe en lo que dice, en lo que habla, y que los que no pueden tener la fe de inmediato, a través de la observancia de los signos de poder y de los milagros que va a realizar en su ministerio público, lo aceptemos y lo abracemos. Recordemos que, como dijimos, que la fe llega un momento en que no se puede demostrar por más intentos que hagas, pero que lo único a lo que te debes de abrazar en Jesús es no a tratar de demostrarla, sino a mostrarla, que tu persona, que tu actitud, que tu desempeño muestre a todo mundo que tú eres un cristiano católico, que eres un hermano menor de Jesús y que por la misericordia de Jesús pudimos convertirnos en hermanos de Él
y por lo tanto hijos de Dios Padre. Y como Pablo en sus epístolas nos va a decir que gracias a eso somos coherederos del reino de Dios, del reino de los cielos, gracias a toda esta misión salvífica de Jesús. En la clase pasada estuvimos viendo cómo se inició, cómo Jesús comienza su ministerio mesiánico, comienzan los tiempos mesiánicos y también comienzan los nuevos tiempos proféticos. Recordemos que profeta no solo significa el poder vaticinar o anunciar eventos futuros, sino que también conlleva el hecho de hablar de los tiempos actuales y hablar del propio Jesús y de Dios Padre. Y tú, te recuerdo y te repito que desde tu bautismo fuiste ungido, por lo tanto, ahí comenzó tus tres características de rey, de sacerdote y de profeta. Fuiste ungido como un rey y como también lo son los sacerdotes. Los sacerdotes también reciben un crisma y reciben óleos para poder desarrollar su ministerio. Y el decir que tú eres sacerdote es porque le puedes dar culto a Dios con la misma, deberíamos decir, vehemencia o dignidad que un presbítero lo hace. No vas tú a consagrar, por supuesto, el pan y el vino, pero tú puedes alabar a Dios Padre y a Jesús de Nazaret, que ya tiene la misma potestad por su carrera mesiánica que su Padre, y les puedes dar culto con la dignidad y la grandeza que merecen. Por eso es recomendable que tú, cuando tengas momentos de intimidad y te dirijas a Dios Padre, a Jesús de Nazaret, a ambos o a cualquiera de ellos, porque a fin de cuentas son una divinidad compartida, porque uno es reflejo del otro, que lo hagas en una manera en que de preferencia primero siempre alabes. Estamos muy dados a que, por un lado, rezamos y estamos repitiendo, perdón por lo que voy a decir muchas veces como loro parlante, estamos repitiendo oraciones sin ni siquiera recapacitar en lo que estamos diciendo. Entonces tenemos, como estudiosos de la palabra de Dios, tenemos que ir cambiando nuestra forma de orar. Por esa razón, día con día te mandamos reflexiones acerca del Evangelio del día y algún comentario adicional, porque gracias a eso y otras costumbres, poco a poco debemos de ir cambiando y acostumbrarnos a que esa intimidad con Dios comience siempre con alabanza, comience dándole gloria, que después de eso tengas la humildad de suplicar perdón por tus ofensas y súplica por tu transformación personal. Y ya después de eso, pídele todas las gracias y necesidades que tengas por remediar. Ya después de eso, y con fe y esperanza, ten la certeza de que a tu vida va a llegar lo conveniente a ti, probablemente no lo que tú esperes, pero ten la certeza que en la sabiduría divina vas a recibir tú, a través del Espíritu Santo, lo más conveniente para tu desempeño diario y para tu futuro. Entonces, todo esto viene ligado porque la tercera condición o la tercera prerrogativa que tú recibiste en tu bautismo a través del Espíritu Santo fue ser profeta. Entonces ya aterriza y liga que el ser profeta significa que tú propagues la palabra de Dios, seas un testigo de su grandeza y y que llegues aludiendo a la oración que invocamos cada sesión hasta los confines de la tierra.
Te repito y te vuelvo a repetir, y lo repetiré 1000 veces, que los confines de la tierra para ti no son los mismos que puede tener otro de los oyentes, o el que tenga yo, o quien quieras tú. Y muchas veces, punto número uno, tu actitud, tu muestra de cómo vives, cómo muestras tu fe en Dios y en Jesús a través de tu vida diaria, habla por ti solo. No necesitas cantarlo ni pregonarlo. Pero si además de eso tú, por consecuencia de la fe que tienes en Jesús, tienes, muestras, haces obras de caridad hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia los pobres de espíritu, les llevas palabras de consuelo o les muestras algo acerca de la palabra de Dios que la tenemos aquí en la Biblia, pues óyeme, vas a estar cumpliendo con ese mandato, con ese envío que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, para que como Jesús nos vino a mostrar aquí, él es el profeta también esperado, el profeta más grande que puede haber, superior a Moisés, superior a Elías, superior a cualquier profeta, pues que tú también seas consecuencia, una extensión de este profetismo de Jesús. Bueno, entonces, dicho lo anterior, recordemos dentro de nuestro pequeño resumen que todo esto se dio después de que Juan Bautista fue detenido y que Jesús fue informado al respecto. Recordemos que Jesús, así como Juan Bautista bautizaba en la región de Ainón, que queda más o menos por la parte norte, al lado derecho, sobre el río Jordán, más o menos a la altura de Samaria, Jesús en la región de Judea, o sea, más al sur, también él hacía el rito de purificación, y más que él, lo hacían sus discípulos. En aquel momento aún no tenía denominado quiénes serían sus apóstoles Jesús. Por lo tanto, los que se iban acercando a él tenían la connotación exclusiva de discípulos. Y después Jesús se fue a Galilea, se fue a Galilea, y que ahí dejó Nazaret y dejó su estilo de vida y dejó sus costumbres, y por decisión propia abrazó la pobreza y la humildad para hacerse uno más como todos los necesitados de esa época, que se fue a vivir a la región de Cafarnaún, que era donde estaba la casa de Pedro, y que le sirvió como centro de operaciones por un tiempo cuando estuvo en esa zona, que Cafarnaún era una población ribereña al lago de Genezaret, y tenía, al lago de Tiberíades, perdóname, al lago de Tiberíades, y que tenía mucho sentido porque se podía desplazar a diferentes zonas. Bueno, y luego también estuvimos viendo que la proclamación del reino la hizo Jesús en esta alegoría que estamos viendo aquí, cuando en la sinagoga de Cafarnaún el ministro de la sinagoga le pasó el rollo en el que hablaba de la profecía de Isaías, y que él, después de que la cerró el rollo, proclamó, se sentó, proclamó que ese día se había cumplido esa profecía. En pocas palabras, no repitiendo todo, ¿no? Pero en pocas palabras, la esencia de esta alusión, de esta proclamación de Jesús, se centraba en que el tiempo se ha cumplido, en que el reino de Dios está cerca. Es una invitación a la conversión y una invitación a creer en el Evangelio. Obviamente, pues ellos todavía empiezan a conocer a Jesús porque aquí se inicia su ministerio, y probablemente, pensemos, no imaginaban qué era el Evangelio en ese momento.
del Nuevo Testamento, porque apenas con las acciones de Jesús se va a empezar a escribir, se va a empezar a conservar en la tradición oral de todos los oyentes y, y que después ya se va a escribir por la pluma de los evangelistas inspirados por el Espíritu Santo. Y esto nos da la clara muestra de que el elemento primordial y primitivo para que se diera la narrativa de los evangelios fue la conservación oral de todo lo que la gente veía sobre la vida y obra de Jesús. De ahí se fue acuñando los dichos y obras de Jesús, recuerdos, narrativas acerca de milagros, de predicaciones que algunos fueron escuchando, y este acervo que se fue formando fue lo que le da sustento y base a los evangelios de los sinópticos, o sea, a los evangelios de Marcos, de Lucas y de Mateo. Cada uno de ellos va a agregar una investigación propia realizada y se van a nutrir en cierta medida uno a otro. Y que el cuarto evangelio, que es el de Juan, él no va a tocar muchos temas de esta índole y que le va a dar prioridad a otros temas muy importantes que vamos a ir viendo poco a poco. Recordemos que los cuatro elementos que integran el grito, pudiéramos decir, bueno, no pudiéramos, el grito inaugural y el mensaje central de la predicación de Jesús son cuatro bien identificados. Primero, el tiempo se ha cumplido. O sea que lo que los profetas habían venido diciendo de que iban a llegar el tiempo mesiánico, con Jesús se da que ya comienza la vigencia de ese tiempo. Eso corresponde a lo que nosotros conocemos como el tiempo de la plenitud. El tiempo de la plenitud estaba predestinado por Dios Padre desde antes de la creación del mundo, que en esa creación recordemos que también participó Jesús y participó el Espíritu Santo, y que ya desde el Génesis hemos visto que se proclamaba lo que se conoce como el protoevangelio. Era la profecía de que la herencia de Eva y pues de Adán también iba a, a llegar el punto en que iban a través de la persona de Jesús de Nazaret, que no se dice en ese momento el nombre de Jesús ni nada, pero se anuncia que va a llegar el tiempo de la plenitud en que va a venir a este mundo a acabar con el enemigo, con Satán y con el pecado y con la muerte, gracias a toda su obra. Todo esto que estuvo anunciado, obvio, dentro de los cuatro elementos que estuvimos viendo, esto constituiría el número uno. El tiempo se ha cumplido. Entonces, repito, ahí el tiempo se ha cumplido porque con la plenitud Dios Padre envió a Jesús. Con su llegada a este mundo se inician los tiempos mesiánicos y se inicia también eh, los se inician los tiempos, sí, pero los tiempos mesiánicos, y después de que con su obra y acciones de Jesús también le va a estar dando el inicio a los tiempos escatológicos, a los últimos tiempos, que esos se van a ver más claramente con la muerte, resurrección de Jesús y su glorificación. Ahí va a comenzar la época escatológica, pero no podía comenzar esa época escatológica si Jesús no hubiera nacido primero y no hubiera cumplido con su ministerio público. Entonces, uno es consecuencia del otro. Bueno, entonces, el tiempo se ha cumplido porque recordemos que hay muchas expresiones de parte de Jesús, como el de hoy os ha nacido un Salvador, que lo dijeron los profetas,
hoy se ha cumplido esta escritura, es preciso que hoy permanezca yo en esta casa, hoy ha llegado la salvación a esta casa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todas esas eh, expresiones que de labios de Jesús escuchamos, en el cual nos marca la importancia del momento y al mismo tiempo nos señala que para Él y por consiguiente para Dios Padre, el tiempo es relativo, el tiempo es un instante, el pasado, nuestro presente y el futuro, es un instante, por eso es el hoy. Ahí no importa tanto decir hoy día 28 de noviembre, no, es hoy, es el momento, es el acto en que se dan las cosas como consecuencia del cumplimiento de todas las profecías en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, ese elemento de que el tiempo se ha cumplido va de la mano con que el reino de Dios está cerca. Dices tú, bueno, si ya se cumplió el tiempo, ¿por qué no igual el reino de Dios? Ah, pues porque el reino de Dios lo vamos a aprender a reconocer, a vivir y a darle vigencia por la vida y obra de Jesús de Nazaret, por su predicación, por su evangelización, por sus signos de poder, por sus milagros que realiza, por sus discursos que nos va a ofrecer. Todo eso va a mostrarnos que el reino de Dios está cerca y que se va a ir formando, se va a ir convirtiendo en realidad de acuerdo a nuestro desempeño personal. El tercer elemento, que es la conversión, el convertíos, es una exclamación que los profetas de Israel antiguos del Antiguo Testamento, como Oseas, como Jeremías, como Isaías, fueron anunciando que iban a cumplirse esas profecías con el advenimiento de Jesús a este mundo. Y el cuarto elemento, eh, que es el creer en el Evangelio, pues eso Jesús pide que creamos en su palabra, que tengamos fe en él. La fe no es únicamente aceptar sus enunciados intelectuales, sino entregarse personal y confiadamente a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. El Evangelio, la buena nueva de Dios, es, en primer lugar, Jesús mismo que nos pide que creamos en Él, que confiemos en Él, que nos entreguemos a Él y luego escuchar y acoger todo cuanto Él nos va a enseñar. Por esa razón, ya para concluir con este resumen muy importante acerca del ministerio de Jesús, vamos a encontrar a un Jesús liberador que desde sus primeros actos en este sábado en la sinagoga de Cafarnaúm va a ser el punto de partida de su predicación y va a constituir en, en diversas apreciaciones de los evangelistas la carta de presentación con la cual, por un lado, Jesús, cuando leyó el fragmento de las profecías de Isaías, pues ahí nos dio a entender, nos informó, nos anunció que Él es el Mesías esperado. Un Mesías que ya sabemos, no con las características de poder que esperaban las autoridades religiosas judías y que tristemente muchos encumbrados o de clases sociales elevadas, a muchos les costó trabajo el ver que no era así. Los que eran pobres de espíritu y además que eran pobres de condición socioeconómica, fueron los que en donde se dio más aceptación de la predicación de Jesús. Es entendible. O sea, el mensaje, la obra
la entrega de Jesús iba enfocada hacia ellos. Y entonces ellos, sí hubo dentro de los judíos un buen número de seguidores de Jesús que lo aceptaban, que se convirtieron en discípulos de él. Pero tristemente dentro de las autoridades religiosas judías no se pudo dar esto. Entonces, la actividad liberadora de Jesús, vamos a verla con un punto un poco personal en cada uno de los evangelistas sinópticos, que recordemos que son Marcos, Mateo y Lucas. En el Evangelio de Lucas, a partir de ese sábado de Nazaret, de ese sábado en la sinagoga, Jesús comenzó a desplegar una actividad liberadora extraordinaria, sanando enfermos y salvando pecadores. Día a día continuaba realizando la profecía de Isaías y la palabra y las palabras llenas de gracia que salían de su boca daban contundencia a su mensaje. Poco después la gente comenzó a exclamar: ¿qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Recordemos que después ahí en la sinagoga de Cafarnaún eh, sana a un endemoniado como prueba de esto que estamos ahorita comentando. Por otra parte, en lo que se refiere a Marcos y Mateo, Marcos presenta a Jesús en el primer día de su actividad misiánica en Cafarnaún, liberando a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Ya lo vimos. Pero esto hay que ver un poco más allá. Nos está dando mensaje de cuáles son los dos motivos fundamentales que van a marcar la misión de Jesús en este mundo, su misión liberadora. Liberarnos del pecado. El pecado está representado por Satán y por toda su hueste de espíritus inmundos, por un lado, y por otra parte, nos viene a anunciar el reino de Dios para para mostrarnos que Él es el Mesías esperado. Son las dos partes fundamentales de su misión. Por esa razón, en la sinagoga, al hacer la lectura y hacer su proclamación, nos refrendó que Él es el Mesías. Por otra parte, con su signo de poder celebrado de expulsión de un espíritu inmundo, es la carta presentación, de acuerdo al Evangelio de Marcos, con el que cumple con la segunda parte de mostrarnos cuál es su misión liberadora en este mundo. En lo que se refiere a Mateo, él nos va a decir, se va a enfocar un poco más a que Jesús recorre toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Le trajeron todos los que se encontraban mal de enfermedades y sufrimientos diversas, endemoniados, lunáticos, que ya dijimos que los lunáticos son tristemente los epilépticos que conocemos hoy, y paralíticos también, y los curaba. Jesús va a liberar, de acuerdo a Mateo, nos va a liberar de las cadenas del demonio, va a perdonar los pecados y va a curar enfermedades corporales, que ya vimos, de acuerdo al salmo que hoy escuchamos, que esas enfermedades corporales iban muy ligadas a la suposición de que por los pecados había esas enfermedades corporales en muchos casos. Sana conflictos psicológicos e inclusive vuelve a la vida a algunos muertos. Aquí me gusta mucho cómo lo expresa Mateo, que vuelve a la vida a algunos muertos, porque recordemos, y algún día lo mencioné, que somos muy dados a decir, cuando vuelven a la vida a alguien,
que los resucitan y no, el único resucitado es Jesús de Nazaret. Todos los demás son vueltos a la vida, incluso el propio Lázaro, el gran amigo de Jesús, que lo conocemos en la narrativa de los evangelios como la resurrección de Lázaro, está mal puesto. O sea, nosotros estudiosos de la Biblia tenemos que tener claridad y decir, no, lo volvió a la vida, lo trajo de nueva cuenta a la vida. El término de resurrección es pasar de la muerte a la vida eterna, como Jesús fue el primero, fue la primicia de esta potestad que Dios Padre ejerció en él, resucitándolo a través del poder del Espíritu Santo, y gracias a eso Jesús fue glorificado, y también con esta acción nos hizo acreedores, coherederos, como dice Pablo, de estar en la morada eterna por toda la eternidad. Por lo tanto, esto nos enseña a nosotros que lo que nosotros conocemos como muerte, que es el dejar este mundo terrenal, es parte obligada de nuestra propia vida y que es un instante que realmente desde que nacimos y sobre todo desde que fuimos bautizados, nacimos dentro de la Iglesia Cristiana Católica, abrazamos a Jesús en la fe y en sus enseñanzas, y ya no va a tener fin esa vida, que es lo que nosotros mencionamos ahorita, muerte, repito, es una parte obligada de nuestra propia vida, es un instante y nos va a llevar en automático ante la presencia de Jesús de Nazaret y de Dios Padre. Y espero que por la libertad que tú tienes y por tu raciocinio que también Dios nos dio al crearnos, optes por abrazar la fe, por seguir a Jesús y por ejercer las obras de misericordia derivadas de la fe que tienes tú en Jesús. Entonces, si tú cumples con eso, por decisión propia y por convicción, claro que vas a estar en la morada eterna y vas a confirmar que la vida que comenzó para ti al llegar a este mundo y que fue sellada, pudiéramos decir, que fue tatuada en tu corazón y en tu alma, de que eres cristiano católico, esto te va a conducir a tener una vida eterna plena. Bueno, entonces, con esa conversión y con esa creencia, eh, eso va a constituir la misión liberadora de Jesús en su misión. Por lo tanto, Jesús va a liberar a oprimidos por el demonio, va a salvar del pecado a varias personas. Recordemos, por ejemplo, a la mujer pecadora, que ya veremos en su momento, pero hay pasajes que conocemos muy bien la mayoría de todos nosotros. Jesús va a curar enfermedades corporales como leprosos, como paralíticos. Jesús va a realizar sanaciones interiores como la expulsión de la vida pecadora en María Magdalena, por ejemplo. Va a liberar de la muerte a algunas personas, los va a traer a la vida. Hasta en el propio Jesús hablemos como debe de ser. O sea, Jesús mismo volvió a traer a la vida a muchas personas, pero repito, resucitar solo Él. Bueno, entonces Jesús en su misericordia de Dios está lleno de poder y con solo una palabra sana a los enfermos y hace toda su obra. ¿Por qué con una palabra? Por dos razones. En primer lugar, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y por otra parte, cuando llegue el tiempo de la plenitud, según la presentación que el propio Juan nos hace, ¿qué nos dice? La palabra era Dios y la palabra estaba en Dios y el verbo se encarnó. El verbo es la acción de la palabra.
Entonces, Jesús es verbo, Jesús es acción de la palabra, Jesús es acción de la sabiduría divina y Jesús, como unigénito de Dios, es el fiel reflejo del Padre y por lo tanto también su palabra es camino, verdad y vida. Todo eso lo vamos a ir viendo a través de su ministerio público. Bueno, pues fue un poquito largo el resumen que hicimos, pero era importante el recalcar puntos importantes, valga la redundancia, la rebusnancia la mía, era importante para que entendamos mejor lo que vamos a estar estudiando. Y entonces ya con este cimiento, con este conocimiento profundo acerca de la misión de Jesús, de que Él es el Mesías esperado, que Él es el Hijo único de Dios, que Él es el siervo sufriente de Yahvé y que es el Hijo del Hombre, si no perdemos todos estos conceptos en nuestro corazón y en nuestra inteligencia, vamos a entender mejor toda su palabra dentro de su ministerio público. Bueno, el siguiente apartado que nos manda es a que podamos ver quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús. Por lo tanto, quiero, remitiéndome a la Biblia, que es lo que debe de ser nuestro punto de estudio inicial, veamos qué es lo que nos dice Marcos al respecto. Marcos en su capítulo primero, después de que nos habló de la predicación de Jesús en Cafarnaúm, nos dice lo siguiente en el versículo 16. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó a ellos. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. ¿Qué nos quiere decir aquí un poco más rascando a la palabra de Marcos? En primer lugar, nos muestra aquí cómo Jesús es el de la iniciativa. Punto número uno. Siempre Jesús y el Padre también es la iniciativa ante cualquier situación. En segundo lugar, es la invitación a seguirle, como a todos nos hace, a ti, a mí y a todos nosotros, nos sigue diciendo igual: ven conmigo, venid conmigo. De ti depende que lo sigas o no. Bueno, en tercer lugar, aquí es importante lo que cita Marcos al decir: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. ¿Qué nos está aquí dando a entender Marcos? Que no va a ser en automático que van a ponerse a ser pescadores de hombres, que van a reclutar a nuevos miembros para que se acerquen como discípulos a Jesús, sino que va a ser algo gradual y paulatino, que van a ir ellos aprendiendo, comprendiendo y poniendo en práctica al estar al lado de Jesús durante su ministerio público, esos 2 años y meses que van a pasar con él. Va a ser la formación en el cual ellos van a poder llegar a ser pescadores de hombres. Una cosa es que tú digas: quiero llegar a hacer esto, pero prepárate, estúdiale, pon en práctica tus conocimientos. Pues aquí es lo mismo con ellos. Bueno, y entonces aquí lo último que nos da aquí a entender Marcos es que en el caso de Simón y su hermano Andrés, sin más ni más, fueron. En el caso de Santiago y de Juan, están con su padre.
trabajaban con su padre y otro grupo más de trabajadores que tenía su padre. Y entonces dicen, dejando a su padre y la barca, le siguen. Esto va en relación porque Jesús dentro de su predicación va a llegar un momento en que nos va a decir que tienes que aprender a dejar todo, a dejar incluso a tu familia, a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a todos, para poder seguir a Jesús. Por eso, aquí Marcos nos muestra que en la iniciativa de Jesús les dijo, venid conmigo, y la respuesta de estos discípulos pues es contundente. Después, siguiendo aquí, bueno, no me voy a adelantar, con eso basta ahorita de momento. En el caso de Mateo, vamos a ver cómo sucedió de acuerdo a él estos llamamientos primeros. En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, concretamente en su versículo 18, cita, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Quién vio? Jesús, ¿no? Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Siguió caminando y vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y les llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Bueno, hay mucha similitud, hay unas pequeñas diferencias en la narrativa de Mateo. En primer lugar, si te fijas, aquí menciona a dos hermanos, Simón llamado Pedro. Pedro va a ser llamado Pedro hasta dentro de un tiempo dentro del ministerio público de Jesús. Claro, el que, el que le dice, tú eres Pedro, es Jesús, que desde que lo conoce, se lo asegura. Entonces aquí Mateo, al decirnos Andrés llamado Pedro, nos da a entender que ya pasó un tiempo para dar este calificativo en su narrativa, que ya Pedro tenía conciencia clara de que por designio de Jesús, él era la roca, era Cefas, y por lo tanto era la piedra, era Pedro, el sostén de su iglesia cristiana católica. Pero aquí Mateo se nos adelanta y nos hace ver este detalle importante. Y después lo otro, también que Jesús es el que dice, venid conmigo. Igual, Él es el de la iniciativa. Quiero agregar un poquito más un comentario que hace Mateo, siguiendo esta narración. En el versículo 23 dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. De modo que su fama llegó a toda Siria. Le traían a todos los que se encontraban mal, con enfermedades y dolencias diversas, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, de la Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. O sea, aquí nos está diciendo, complementando la idea, Mateo, de que Jesús sanaba las enfermedades físicas, corporales y las internas también, que su acción sanadora con el paso del tiempo va a cobrar una preponderancia tal que va a ser conocido en toda la región, porque aquí ya nos habla
de Galilea, de Decápolis, que Decápolis, recordemos, es la zona donde viven los gentiles, los que no eran judíos, como por ejemplo Tiro, Sidón, que están a la derecha del margen del río Jordán. Esa es la Decápolis. Jerusalén y Judea, del otro lado del Jordán. O sea, como que Mateo en su presentación de estos discípulos se nos adelanta en tiempos y ya nos refrenda que Jesús va más adelantado dentro de su ministerio público. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tercer sinóptico, qué nos dice Lucas. Lucas nos dice con relación a los apóstoles. Fíjate que es curioso con este Lucas, porque este Lucas en el desarrollo de su evangelio nos va a presentar primero eh, lo que ya vimos, la presentación de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Nadie como él, como este Lucas, le da la preponderancia de la lectura de este texto, del rollo de Isaías que hizo Jesús y de su proclamación, como Lucas ninguno. Es hermoso, recordemos que dentro de la lectura de este segmento, nos da también Jesús la presentación primera de boca de él de lo que es la Santísima Trinidad. Fíjate, déjame uh, para la orejita, porque dice, el Espíritu del Señor sobre mí. ¿Quién es el Espíritu del Señor? El Espíritu del Señor, pues era como llegaron a conocer en forma un poco más avanzada los judíos, lo que después Jesús nos va a presentar como el Espíritu Santo, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. ¿Quién es el Señor? Es Dios, su Padre. Y al ser su Padre, Jesús es el Hijo. Entonces, sin que nos lo presente en una forma explícita, dentro de esta lectura del texto de Isaías se encuentra la Santísima Trinidad. Bueno, vimos que ahí Lucas también nos cita el episodio de la curación del endemoniado, pero hay un detalle que que se estaba comentando. Lucas nos pone primero una curación, también un signo de poder, antes de que nos cite cómo fue la elección de los 12. No de los 12, perdón, la elección, el reclutamiento de los primeros discípulos. Entonces, déjame buscarte aquí, en donde, cómo cita este Lucas que fue la reclutación de ellos, para poder entender la curación posterior que te voy a citar. Y aquí dice, aquí está. En el capítulo 5, Lucas nos cita en el versículo primero, estando Jesús a la orilla del lago de Genezaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de la tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. Aquí
La narrativa de Lucas es más extensa que la que hacen Marcos y Mateo, y nos habla de que este Jesús aquí conoce a Pedro, que aquí lo menciona correctamente solamente como Simón, y se sube a su barca. Y había otra barca, no nos menciona quién estaba en la otra barca. Y por otra parte, le pide que se meta un poco al mar adentro, que se aparte de la tierra, y dice, se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Recordemos que el sentarse no es explícitamente que te asientes en una banca o en una madera o lo que sea. Sin embargo, pues probablemente aquí al ser una barca, pues tal vez sí se sentó físicamente, pero recordemos que la expresión se sentó significa que predicó, que habló, que se pronunció. Eso es sentarse. Bueno, entonces empezó a hablar a la muchedumbre. Cuando acaba de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo dices, echaré las redes. Aquí ya Simón tenía conciencia de la categoría de Jesús al decirle maestro, que es el símil de rabí, pero aquí Lucas nos los presenta nada más como maestro. Entonces, echa las redes porque dice, por hacerte caso, Jesús. Así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Aquí, pues obvio, es un signo de poder magistral de Jesús que lo está haciendo con una doble finalidad. Una, mostrar su grandeza sobre los elementos naturales, como el mar, como los peces, y, y aunque ellos, expertos pescadores, Simón y los de la otra barca, que no nos dice quiénes eran, de repente pues tienen una pesca milagrosa, pudiéramos decir. Y esto tiene doble sentido. Uno, que Lucas nos está presentando de manera velada, que a partir de ahí Simón va a convertirse en pescador de hombres, pero no, aquí el primer encuentro con Jesús es pesca milagrosa de peces. Bueno, y después de esto, al ver esto, Simón Pedro, aquí ya utiliza Lucas el segundo nombre de Pedro, su nombre de misión, aquí ya lo pone, porque pues recordemos que cuando escribió Lucas su evangelio, ya había pasado un buen número de años después de la muerte y resurrección de Jesús, y entonces en su narrativa ya se atreve Lucas a citar Simón Pedro. Cayó a las rodillas de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían capturado. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Entonces, bueno, aquí repito, en la otra barca, de momento no nos dice Lucas quién estaba, probablemente era Juan y su hermano Santiago, pero lo que sí dice es que después de este evento siguieron a Jesús tanto Pedro, Andrés,
Santiago y Juan, dejándolo todo. O sea, coincide en eso con la narrativa de Mateo y de Marcos. Pero aquí otra cosa interesante es que esto te lo leí en el capítulo 5, pero en el capítulo 4, o sea, antes, hay un signo de poder relacionado con la suegra de Simón. Entonces aquí dices, bueno, en el capítulo 5 nos lo está presentando, pudiéramos decir, cómo fue el encuentro. Dice, si en el capítulo anterior nos cita una curación de la suegra de Simón, bueno, pues haciendo a un lado el orden que siguió Lucas, vamos a ver el contenido, que es lo que importa. En el capítulo 4, versículo 38, dice Lucas, cuando salió Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Entonces se inclinó sobre ella y conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella se levantó al punto y se puso a servirles. Te quiero comentar que en el caso de Marcos también nos cita este signo de poder, con la diferencia de que Marcos nos dice que tenía fiebre y punto. Lucas nos menciona aquí que tenía mucha fiebre. ¿Cuánto sería fiebre y cuánto sería mucha fiebre? Pues no sabemos. Pero aquí el punto medular es que este signo de poder lo realiza Jesús para beneplácito de Simón y de los discípulos que le estaban acompañando, que no sabemos quiénes eran, cuántos eran, pero lo hace en la persona de la suegra de Simón por una simple y sencilla razón. Tenía la necesidad de que ellos creyeran en su poder sanador de Jesús. Entonces, lo primero que hace al llegar a la casa de Simón y al encontrar a su suegra enferma es curarla, y pues les da a entender a Simón y a los otros discípulos que estuvieran ahí quién era Jesús, qué dominio tenía sobre las enfermedades. Ya en un principio en la barca y con la pesca nos dice el poder que tiene con la naturaleza. Con esto nos refrenda su poder sobre las enfermedades. Aquí utiliza una palabra, Lucas, conminó a la fiebre, una palabra muy especial, muy propia de Lucas, que exalta mucho la misericordia, y entonces nos da a entender que le mandó a la fiebre que se fuera, que se la dejara a la mujer. Y lo más interesante de todo esto, además de lo que hemos hablado, es que nos cita que la suegra de Pedro se levantó al punto, o sea, quedó sanada de inmediato y se puso a servirles. Eso también es un mensaje que tenemos de cómo deben de ser los discípulos de Jesús. ¿Estás mal? Ok, pídele que te sane, pídele que te cure, pero en cuanto lo haga, no te detengas, cobra acción y ponte a trabajar. Bueno, entonces, para acabar de reforzar este conocimiento, de acuerdo a lo que el padre Carrillo Alday nos dice en su libro, vamos a retocar algunos puntos importantes. Jesús, bordeando el mar de Galilea, llamó a sus 4 primeros compañeros en vista ya de una misión de salvación. Venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Fueron Simón y Andrés, Santiago y Juan. Se trata del primer llamamiento para seguir a Jesús y ser sus compañeros de misión. No es cuestión todavía de formar el grupo de los 12. Eso vendrá más tarde. Esta reflexión es importante, pues siendo el pasaje de Jesús que está a orillas del lago de Tiberíades, llama a sus primeros compañeros de misión y puede aplicarse al llamamiento que recibe todo aquel que sigue a Jesús.
como discípulo laico. Ahí estás tú, sin pertenecer necesariamente al grupo de los dirigentes de la iglesia. Su misión y tu misión será seguirle y participar de la misión de ser pescadores de hombres. Aquí lo están diciendo, este tiene dedicatoria especial para los discípulos laicos. Después, cuando va a formar el grupo de los 12, bueno, ya eso ya no lo veo porque aquí ya no me quiero adelantar, pero sí te quiero decir, para que redondeemos un poquito más, bueno, te lo voy a decir ya, ¿para qué me estoy guardando comentarios? El padre Carrillo Alday nos dice que ya para la elección de los 12 se va a dar de la siguiente manera. Jesús se fue al monte a orar, como era su costumbre de estar en unión íntima con su Padre, apartado, eh, y ahí nos da una muestra de que después nos va a refrendar cuando nos dice Jesús, cuando ores, vete a la intimidad de tu cuarto, no lo hagas como los fariseos que públicamente se dan sus baños de pureza y recitan 20,000 oraciones y exclamaciones. Hazlo en lo privado, hazlo en lo íntimo. Bueno, entonces Jesús pasó toda la noche en oración con Dios y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 entre ellos. Los nombres de los 12 ya aquí nos los vamos a conocerlos. Son Simón, que después será llamado Pedro, Santiago y Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé. Bartolomé es el que vamos a conocer en un poco de tiempo como Natanael. Su nombre de misión va a ser Bartolomé. También Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Esos fueron los que con el paso del tiempo se van a convertir en sus 12 apóstoles. Pero en un principio fueron discípulos. Pero hay además algo importante. De los discípulos iniciales de Jesús, de ahí él va a escoger 72. Y estos 72, que son laicos todos ellos, los va a ir enviando de dos en dos como avanzada, pero con potestad a los lugares en que Jesús en su carrera itinerante va a ir pasando. Entonces Jesús va a tener la, la estrategia, la logística de decir, van por delante estos a prepararme el camino, a que la gente sepa que voy a llegar a hablar sobre mi misión o sobre mi actividad que voy a desarrollar. Y por lo tanto, cuando ya iba llegando a las distintas poblaciones en su carrera pública, en su ministerio público, pues era más fácil que hubiera aceptación. Y después, sobre la iglesia de los primeros tiempos, aquí hay algo también muy importante, fíjate. Después, fíjate, esto va dedicado para ti. Después del nacimiento de la iglesia en Pentecostés, llegó un día en que no bastó el grupo de los 12 para hacer frente a todas las necesidades de evangelización. Surgió entonces el grupo de los 7 ministros de Jerusalén. Esto lo vamos a ver, bueno, o lo vimos, o te lo cito, se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo del 1 al 6, en que ahí nos habla que para poder ir desarrollando la actividad ya de la Iglesia Cristiana Católica en sus inicios, los apóstoles no se daban abasto y para las obras de misericordia, de asistencia y para ayudar un poco a auxiliar en la ceremonia del pan, en los primeros tiempos,
se eligieron ministros de entre la comunidad, 7 ministros que auxiliaban a los presbíteros, a los apóstoles, y ellos se dedicaban nada más a la palabra. Entonces, esto por eso digo que va dedicado a ti, porque aquí desde un principio nos habla de la importancia de los laicos dentro de la Iglesia Cristiana Católica. Y después, algo todavía más interesante, nos habla de Pablo, que también formó su grupo de creyentes y seguidores, y que muchos de ellos eran personas que después de que se va a dar el martirio de Esteban, el primer mártir de la Iglesia Cristiana Católica, después de Pentecostés, después de esto lo veremos ya con más calma, hubo una dispersión, hubo una diáspora de muchos judíos, muchos de ellos se fueron más allá de las fronteras de Siria, se fueron a la zona de Asia y a otros lugares, pero ya llevaban enseñanza cristiana católica y eran integrantes de la iglesia, de la nueva iglesia, y entonces pusieron en práctica eso de llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Y en algunos lugares, aunque Pablo y otros apóstoles fueron a ir creciendo la iglesia, hubo lugares en que lo hicieron estos judíos ya ingresados a la cristianidad católica, y por eso se empezó a notar mucho las diferencias de judíos judaizantes, los que vivían en Judea, y judíos helenistas, los que se fueron a la región de Asia, que tenía mucha influencia griega, por eso eran judíos helenistas. Pero lo importante es que muchos de estos fueron laicos que se convirtieron en discípulos, en seguidores de Jesús, y que se convierten en misioneros. No tienen la potestad quizás como Pablo, que se atribuye el ser apóstol de los gentiles, y con justa razón lo dice, pero hubo muchos laicos. Y me quiero remitir, fíjate, algo muy importante que quiero que sepas. Me voy a ir a la epístola de los Romanos de Pablo. Déjame aquí localizarla porque se me pierde un poco en mi Biblia. Romanos. Me voy a ir al capítulo 16. Por si tú tienes tu Biblia ahí, remítete a Romanos capítulo 16. A ver, por aquí lo debo de tener. Se me pierde. Aquí está. Romanos. Y me voy al capítulo 16. Ya llegué aquí al capítulo 16. Y me voy a remitir al versículo 1. Fíjate, dice, cita en una de las cartas paulinas de sus epístolas, dirigida a una población. Dice Pablo, os recomiendo a Febe. Febe es el nombre de una mujer, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Cencreas es una población que está cercana a la comunidad de Éfeso, Cencreas. Pero aquí lo importante, fíjate, ¿pusiste atención en lo que dije? Os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Y después ya son salutaciones de despedida de su epístola a los romanos. Pero a mí me impresionó sobremanera esto que Pablo dice, diaconisa de la iglesia. No pensemos en que no estaba todavía dado el reconocimiento, pudiéramos decir,
eclesial, como ahora conocemos obispos, presbíteros, diáconos. No nos imaginemos que tenía su vestimenta con su banda cruzada, como los diáconos que conocemos ahora. Lo que importa es la función que estaba ejerciendo esta febe. Diácono, en aquellos tiempos, pues era, al igual que los ministros que te cité, que nos citan en Hechos de los Apóstoles, auxiliares de los apóstoles en la misión. Los apóstoles predicaban, los ministros y los diáconos ayudaban en el servicio. Pero aquí nos están hablando de una mujer que ayuda en el servicio. Entonces, fíjate cómo desde en la iglesia primitiva, porque Pablo al escribir esto, estamos más o menos por el año 62, cuando escribió la epístola a los romanos, más o menos, y ahí nos cita una mujer que también presta servicio en la misión de la palabra. Entonces, ahí está la prefiguración de todas las mujeres que actualmente ayudan en la iglesia, muy especialmente las ministras de la Eucaristía extraordinarias, las catequistas y muchas más. Bueno, se nos vino el tiempo encima, hasta aquí llegamos. Le agradecemos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos hayan acompañado. Por favor, mándanos constancia de tu asistencia. Deseo que tengas una hermosa noche y una bonita semana. Si Dios permite, nos veremos ya en el tiempo de Adviento, el próximo martes, y te pondré ahorita la canción de cierre. Agradezco tu presencia. Ya confesé mi fe ante ti, hoy me revelas el camino que elegí, que es renunciar a todo lo que un día fui, cargar mi cruz y seguirte hasta el fin. Y en esta vida junto a ti me enseñas que no solo se trata de mí, me invitas a que abra el corazón para mirar al otro y ver en su interior lo que lo hace sufrir, lo que hiere su sentir, lo que le quita la paz, lo que no puede cargar. Y tú me dices, anímate a salir de ti, a morir a ti, oh, anímate a cargar tu cruz, ven y sígueme, oh, anímate a perderte en mí una y otra vez, oh, anímate a que tu vida sea respuesta de amor. Y con tu gracia yo me animaré a salir de mí, a morir a mí. Yo me animaré, cargaré mi cruz y te seguiré. Yo me animaré
Yo quiero que mi vida sea respuesta de amor.